Muy bien. Como hemos venido desarrollando nuestros temas, nosotros pues abordamos ya lo que compete, ¿verdad?, a ciertos elementos del lenguaje. Por ejemplo, vimos en su momento lo que fue la sintaxis, la composición generalizada, llamémoslo así, ¿verdad? De lo que comprende o es, en este caso, todas las partes. Vimos ya el sujeto, la clase pasada vimos el sujeto, vimos las clases de sujeto, cuando en un momento determinado pues hay un sujeto presente o cuando en un momento determinado pues hay un sujeto omitido, ¿verdad? A sabiendas que existe, pero que no lo estamos mencionando. Vimos también que en un momento vamos a poder establecer de acuerdo a la función que tiene el sujeto, pues estas clases, ¿verdad? Lo mismo, si yo voy a hablar de una persona, de una cosa, de un animal, pues siempre voy a señalar algo, un objeto. En forma generalizada, llamémosle objeto, ya sea porque es animado o inanimado, ¿verdad? Porque dijimos entonces que son plantas, animales, cosas, todo lo que nosotros vamos a mencionar. Eso es en cuanto al sujeto, pero también vamos a hablar de las clases del predicado y que en un momento también el predicado, como todo elemento, pues va a tener un núcleo. Y nosotros sabemos, y ya lo habíamos visto también en clases anteriores, que el núcleo del predicado viene a ser una acción. Recuerde que desde que nos despertamos, ¿verdad? Nosotros estamos en este caso realizando todas nuestras actividades. ¿Cómo? Nos despertamos, nos levantamos, nos duchamos, fuimos a desayunar, nos cepillamos, estamos ya ahora en esta clase. Usted ya pasó un proceso, igual de hecho, un periodo anterior, en donde usted escribió, prestó atención, analizó, interpretó, desarrolló, etcétera. O sea, ya pasó ese proceso. Y ahora continuamos en otro. Si usted se da cuenta de la hora que usted se despertó, que usted se levantó, pues ya llevamos muchos minutos. En esos minutos usted realizó muchas acciones. Lo mismo pasa en la expresión, ¿verdad? En la redacción, pues nosotros realizamos acciones en todo momento, en todo lugar. Siempre estamos en ese ir y venir. Con ello, entonces vamos a encontrar que las clases del predicado pues están sujetas, ¿verdad? O están acordes, están enlazadas con lo que comprende como tal, ¿verdad? En este caso, un predicado, que es lo que podemos observar, ¿verdad? Acá en nuestra pantalla. Dice entonces, el núcleo del predicado es un verbo, que era lo que yo les decía, ¿verdad? En este caso es la acción que en un momento determinado nosotros desarrollamos. Por ejemplo, en la oración, el sultán llamó al comandante. La acción que realiza, ¿verdad? El sujeto es llamar. Y en este caso, ¿verdad? La acción, el núcleo del predicado es llamar, pero si yo en un momento determinado quisiera establecer cuál es el predicado, yo voy a decir, el sultán llamó al comandante. Entonces, esto en forma generalizada sería, ¿verdad? El predicado. Pero como yo solo quiero saber el núcleo del predicado, me voy a referir solamente a la acción. Entonces, ahí establezco llamó. Según el tipo de verbo se distinguen dos clases de predicado. Va a haber un predicado, óigase muy bien, verbal y un predicado nominal. Cuando yo voy a llamar a un predicado verbal, es porque voy a establecer que el núcleo del predicado va a ser un verbo como tal. Cuando yo voy a establecer a un predicado nominal, óigase bien, es porque voy a, pues su nombre indica, ¿verdad? Nominar a un elemento como ese núcleo del predicado. Entonces acá me establece que no va a ser del todo un verbo, porque el verbo en forma infinitiva nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? Se expresa ar, ir, ¿verdad? Escribir, saltar, correr, dormir, analizar, desprender, etcétera. O sea, todas esas son acciones terminadas en infinitivo, ar, ir. Cuando nosotros hablamos de un predicado nominal, pues no estamos hablando del todo de un verbo. Veamos entonces a qué se refiere. El predicado verbal es el que tiene como núcleo un verbo distinto, óigase bien, distinto al que presenta el estado del ser, estar o parecer. Por ejemplo, el paciente tenía insomnio. La gente durmió durante varios días. ¿Qué realizó las personas? Durmieron. Hay una acción. Muy bien. En este caso, vamos a encontrar que son verbos, que son acciones que se establecen. Para el predicado nominal, pues dice, es el que contiene un verbo copulativo. Y nosotros ya sabemos cuáles son los verbos copulativos. En este caso, los verbos copulativos son ser, estar y parecer.
Y en este ser, estar y parecer se refiere a un estado, ¿verdad? De la persona, del sujeto, de la cosa que nosotros estemos hablando. Por ejemplo, establecemos, él es el jefe de Juan. Y aquí ya me está representando a mí la acción de un estado directamente. Entonces, si usted se da cuenta, no estoy yo presentando un verbo en infinitivo como lo hicimos en el anterior que les decía yo, correr, saltar, beber, etcétera. Sino estamos presentando un estado que se refiere, ¿verdad? A la persona del cual se está hablando. Él es el jefe de Juan. El jefe estaba enfadado. ¿Qué le pasó al jefe? Dice que tenía una situación de estado de ánimo. Estaba, ¿verdad? Estaba sentado, estaba enfadado, estaba parado, estaba molesto, estaba feliz. Pero esa acción de estado que presenta el sujeto, el objeto, la persona, la cosa, es a la cual yo me estoy refiriendo en este momento. Entonces, volvemos a repetir. Hay un predicado verbal al cual nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Que se va a referir a una acción y hay un predicado nominal que se va a referir a un estado, a una situación, a un parecer, ¿verdad? A veces decimos, ay, aquella persona, ¿verdad? Que vaya parece a el cantante fulanito de tal. O sea, ya estoy haciendo como que una comparación, ¿verdad? En una situación en la persona. Entonces, vea cómo nosotros establecemos estos dos tipos de predicado en los cuales vamos a encontrar en el predicado verbal un núcleo que sería un verbo, una acción, y en el predicado nominal un estado, un ser o un parecer como tal. Muy bien, tenemos entonces el predicado verbal. Es el verbo el que representa el núcleo como tal, es decir, la palabra más importante de un predicado verbal es su acción, su núcleo. Acá nos dice el predicado verbal puede estar formado solamente por un verbo. Sin embargo, con frecuencia dice, a veces puede ser que aparezca uno o más tipos de verbos. Y se recuerdan que en algún momento nosotros hablamos de una oración simple, una oración compuesta, una oración simple, sujeto y predicado. Una oración compuesta, dos sujetos, dos predicados. Hablamos de un sujeto simple, ¿verdad? En donde se establece solamente un sujeto. Hablamos de un sujeto compuesto cuando a veces mencionamos dos o más personas. Hablamos de un predicado simple cuando hablamos de una sola acción. Hablamos de un perdón, de un predicado compuesto cuando mencionamos dos o más acciones. Entonces vean cómo va, ¿verdad? Ese orden. La generalidad simple, uno. Compuesto, dos o más en un momento determinado. Entonces, acá dice que el predicado puede estar establecido también por varias palabras que van a funcionar como complementos. Cuando nosotros vamos a observar estos complementos, en algún momento, en algunos libros o algunas presentaciones, le van a llamar también objeto directo o objeto indirecto. Aquí ya es establecer que ambos elementos son los mismos, complemento directo, complemento indirecto, que viene a ser lo mismo que un objeto directo, un objeto indirecto. Hago la aclaración porque a veces los libros lo establecen así y entonces dice uno, bueno, y entonces es complemento o es objeto, es lo mismo. Acá dice, la película gustó a todos. Si yo quiero establecer las partes de una oración, yo empezaría, ¿verdad? La es un artículo que señala, ¿verdad? Película es el sujeto del cual estamos hablando, gustó es una acción, a es una preposición, ¿verdad? Y todos, pues, establece parte, ¿verdad? De un sustantivo colectivo. Vea cómo nosotros vamos buscándole la esencia. Pero como ahorita solo buscamos nosotros una base generalizada, entonces vamos a dividir sujeto y predicado. Sujeto, la película, el predicado, gustó a todos. Ah, bueno, pero ahora yo quiero saber cuál es el núcleo en este caso, del predicado. Y entonces se recuerdan que el núcleo del predicado les había mencionado que se va a referir, ¿verdad?, a la acción. Entonces el núcleo del predicado gustó, ¿verdad? Y en este caso, yo podría decir, la película gustó. Hasta ahí se entiende muy bien a qué se refiere. Ah, pero le vamos a agregar un complemento para que se pueda
aún, ¿verdad? Entender mucho mejor. Entonces dice, la película gustó a todos. Es un complemento directo. ¿Por qué? Porque va acompañado. O sea, está diciéndome a mí que existe una función más, ¿verdad? Gustó a todos. Muy bien, eso se entiende. Usted puede decir cualquier oración, dice, la película no, no les gustó a muchos, les gustó a algunos, ¿verdad? O sea, al final hay un complemento ahí, ¿verdad? Directo que se establece. Muy bien. Entre estos complementos también vamos a encontrar, dice que va, a este complemento se le va a llamar directo. Y se le va a llamar directo porque en algún momento me está estableciendo qué es lo que está pasando con ese sujeto. Entonces ahí vamos a llamarle complemento directo. Recuerden otra vez, vuelvo a repetir, puede llamarse complemento directo o puede llamarse objeto directo para que no, en algún momento, ¿verdad? No haya alguna confusión del mismo. Entonces dice, un complemento directo nombra a la persona, animal, a la cosa, a la acción que recibe la acción. Y ya me está dando a mí otro ejemplo. Vean, dice, esa mujer hizo una estatua de papel. Y entonces nuevamente, aquí ya me hizo la división entre sujeto y predicado. Esa mujer, sujeto, hizo una estatua de papel, predicado, ¿verdad? Por completo. Pero yo voy a establecer si es un predicado verbal o un predicado nominal. Ah, no, ya me dijo que es un predicado verbal. ¿Por qué? Porque hay una acción hizo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo esa mujer? Una estatua de papel. Vean, ya me determinó, ¿verdad? Un complemento directo, porque aquí solamente hizo, pero ¿qué hizo, verdad? Ah, una estatua de papel. Entonces, vean cómo funciona ese complemento directo. Nos establece la función de un complemento directo, la desempeña un grupo nominal. Si ese grupo nominal nombra a una persona, suele ir precedido por una preposición a. Entonces vean cómo nosotros de poco a poco vamos identificando, ¿verdad? Estas acciones. A. Dice, por ejemplo, ella saludó a, vea ese complemento, los visitantes de la exposición. Y aquí ya me dio a mí el núcleo del predicado, ya me dijo qué acción realizó, ¿verdad? Ella, sujeto, saludó, acción, y hay un complemento directo a los visitantes de la exposición. Bueno, ese es un elemento que yo pudiera encontrar, pero van a haber otros que me van a dar a mí la noción de ese complemento directo. Veamos, dice. Además del grupo nominal, también los pronombres átonos, como el me o utilizar te, o bien sea se, lo, la, nos, los, pueden desempeñar una función de complemento directo. Y aquí, al reconocer estos, ¿verdad? Nuevamente establecemos esa función. Dice, mi compañero, mi, ¿verdad? Establecemos un sujeto, compañero, me, óigase bien, ayudó. Y si usted se da cuenta, aquí está el sujeto, aquí está el predicado, hay una situación, ¿verdad? De enlace y luego está la acción. Mi compañero me ayudó. Entonces acá podemos reconocer que hay un complemento a través de estos elementos, ¿verdad? Pronombres átonos. Los pronombres átonos son aquellos, ¿verdad? Que no se tildan. Eso también ya lo vimos. El grupo nominal que desempeña la función de complemento directo puede sustituirse en algún momento por un pronombre. Lo, la, los o las, ¿verdad? Singular o plural. Ella saludó a los visitantes de la exposición y aquí otra vez hay un sujeto, hay una acción y hay otro elemento, ¿verdad? A los visitantes, una señalización, perdón, un señalamiento de lo que nosotros estamos estableciendo. Entonces vemos que el complemento directo me establece, me da la noción de que estoy hablando, por eso se llama directo. En algún momento yo les decía que puede ser indirecto porque yo en algún momento si no lo menciono, igual sí se entiende lo que estoy diciendo. En cambio, si yo solamente digo, ella saludó, pero ¿a quién, verdad? O sea, solo sé que se hizo una acción, pero ¿a quién saludó? Ah, a los visitantes de la exposición, ¿verdad? Entonces, vean cómo nosotros establecemos esos elementos. Muy bien,
dice entonces que también existe en su momento un complemento indirecto. Y entonces si el complemento directo me especifica, el indirecto me va a aclarar, pero en algún momento, si no lo utilizo, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Dice, pregúntale al verbo a quién o quiénes, en este caso, a quiénes se dirigen, a quiénes está establecido este complemento indirecto. Sus siglas SI. Y también les decía, ¿verdad? Puede ser un objeto indirecto. Nombra al destinatario de la acción expresada por un verbo, más el complemento directo. Entonces aquí, por eso es que establecemos estos elementos, ¿verdad? O sea, puedo presentarlo en algún momento y puedo omitirlo. O sea, de todas maneras se va a sobreentender lo que se establezca. Veamos entonces, dice, el escritor firmó autógrafos a sus seguidores. Óigase muy bien, el escritor firmó autógrafos a sus seguidores. Entonces yo voy a establecer, ¿verdad? Esa parte. Si yo en un momento determinado voy a establecer, ¿verdad? El escritor firmó autógrafos, óigase muy bien, pues ya estoy entendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Y qué fue lo que, cómo lo desarrolló. Pero hay un complemento directo, ¿verdad? Dice a sus seguidores. Entonces ahí hay un complemento indirecto, porque de todas formas, si lo colocara o no, se sobreentiende la acción. ¿Y cómo voy a reconocer yo entonces este complemento indirecto? Nuevamente, con el uso de, dice acá preposiciones, como en el anterior, ¿verdad? Que emite en este caso, ¿verdad? Esta situación. Entonces tengo la preposición a por los pronombres le o les. Ejemplo, dice la carta, el cartero entregó la carta a Jaime. Entonces, ve, yo pudiera decir, el cartero entregó la carta. Hasta ahí. Pero yo estoy determinando, ¿verdad? A quién se la entregó. A Jaime. Entonces, en este caso, ¿verdad? Es un complemento indirecto porque la acción se realiza igual, se sobreentiende si yo no colocara a Jaime. También dijimos que se pueden utilizar, ¿verdad? Estos pronombres. Él me enseñó la casa y yo podría omitirme, ¿verdad? Entonces, él enseñó la casa, sigue dando la misma idea y relevancia de lo que nosotros estamos estableciendo. Dice, no hay que confundir el complemento indirecto con el complemento directo. Definitivamente, esos son elementos que yo voy a tener muy presente porque en su momento, pues yo voy a establecer, ¿verdad? Que el complemento directo es indispensable, el indirecto no. Acá dice el predicado nominal y el predicado nominal lo establece como un atributo. Cuando usted dice, ¿qué atributos tiene, verdad? Ay, que yo soy inteligente, óigase bien, soy inteligente, soy una persona honesta, soy responsable, soy puntual, ¿verdad? Entonces yo estoy determinando en mi ser una situación. Entonces ser, estar y parecer, ¿verdad? Ah, mire, parezco a tal persona, ¿verdad? Entonces, vea cómo es un atributo en la situación, en el objeto, en el sujeto que se vaya a establecer. Y dice, por ejemplo, los humanos somos bastante brutos. Y acá, ¿verdad? El ejemplo, pues es un poquito fuerte, ¿verdad? Pero de todas maneras lo establece, ¿verdad? O sea, somos bastante brutos, ¿verdad? En este caso, establecemos, ¿verdad? Un atributo a la humanidad. Tenemos, dice, la función del atributo suele desempeñar por un adjetivo. ¿Y por qué por un adjetivo? Porque se recuerdan que el adjetivo en un momento es una cualidad, ¿verdad? Es un elemento calificativo. Entonces, por esa situación es que se establece, dice, la ciencia ficción es mi género predilecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sujeto, ¿verdad? Como la ciencia ficción, establecemos óigase bien, mi género predilecto, algo que yo establezco, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros observar cómo funcionan esos elementos de los cuales nosotros hemos observado hasta el momento. Acá dice, existe un esquema de resumen y podemos observarlo aquí, ¿verdad? Dice, lee bien la oración, busca el verbo para poder establecer estos elementos de los cuales nosotros estamos hablando. Determinar el tipo de predicado, ya sea nominal, que establece el ser
estar o parecer o un predicado verbal, que en este caso ya sabemos, ¿verdad? Que es como tal un verbo. ¿Qué es el atributo? Pues es el complemento circunstancial que en algún momento podemos encontrar. Y luego se recuerdan del complemento directo o el complemento indirecto, que es lo que establece en un momento determinado, pues en este caso, ¿verdad? Lo que corresponde a los tipos de predicado. ¿Alguna duda al respecto, jóvenes? Ninguna, señor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces por favor vamos a pasar a lo que corresponde, el establecer, ¿verdad? Las ideas principales de las clases de predicado a nuestro cuaderno. Y yo les voy a suplicar que siempre en todos los temas y en todos los elementos, pues siempre coloquemos ejemplos, 3 por cada uno, pero por favor que los ejemplos de preferencia sean desarrollados por ustedes porque muchas veces, pues acá en el mismo ejemplo ya lo entendí, pero a la hora de formular yo otro ejemplo, pues no lo ubico, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos a copiar las clases de predicado y vamos a agregar 3 ejemplos desarrollados por ustedes, por favor. Trabajemos y cualquier situación, pues me la pueden hacer saber.